Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 52. Año 71 después de Cristo. 3831 del calendario judío. 824 del calendario romano. Roma. Mientras los historiadores dibujaban con grandeza las hazañas del emperador y su hijo en los dorados salones del Palacio Imperial en Roma, donde las sombras de la historia susurraban secretos del pasado, Tito y Berenice compartían una vida de complicidad y amor discreto, lejos de las miradas y murmullos de la sociedad. La complicidad en sus conversaciones, la chispa en sus miradas y la conexión profunda entre ambos creaban un ambiente de intimidad que solo ellos podían comprender. Berenice, con su elegancia, carisma y madurez, iluminaba los días de Tito con su presencia y sabiduría. Su apoyo inquebrantable y su amor sincero eran un bálsamo para el alma de Tito, quien encontraba en ella la compañía perfecta para compartir sus pensamientos más íntimos y sus preocupaciones más profundas. Por su parte, Tito ofrecía a Berenice su protección, su lealtad y su corazón. Juntos paseaban por los jardines del palacio, disfrutando de la belleza de las flores y compartiendo risas y confidencias. En aquel remanso de paz, dentro de la bulliciosa Roma, encontraron un refugio donde su amor podía florecer en libertad. Aunque su unión estaba marcada por la necesidad de mantenerla en secreto debido a las convenciones sociales y las presiones políticas, Tito y Berenice encontraban consuelo y felicidad en los momentos que compartían a solas. En su pequeño mundo privado, construyeron un santuario de amor y complicidad donde sus almas podían encontrarse en perfecta armonía, desafiando todas las barreras que trataban de separarlos. Sin embargo, no todo era tan idílico como pudiera parecer. Una silenciosa transformación se estaba desplegando. Berenice, con su ingenio y profundo entendimiento de la política romana, poco a poco comenzó a tejer su influencia en el lienzo de la toma de decisiones de Tito. No era mediante órdenes directas ni demandas apasionadas, sino a través de conversaciones aparentemente inocuas, donde sus sugerencias fluían como el vino en los banquetes, suaves pero embriagadoras. Tito, aunque inicialmente se mostraba reacio a cualquier forma de manipulación, encontraba cada vez más mérito en las palabras de Berenice. Sus sugerencias, presentadas con delicadeza, pero cargadas de intención, comenzaron a remodelar lentamente el enfoque del emperador en ciertas materias, desde asuntos de Estado hasta cuestiones de alianzas y diplomacia. Los consejeros y senadores notaron el cambio sutil pero indiscutible en las decisiones del emperador. Algunos murmuraban en los rincones más oscuros del foro o bajo la sombra de las columnas del Panteón, especulando sobre la influencia que Berenice supuestamente ejercía sobre Tito. El hijo del emperador, que una vez fue como un águila, decidido y directo en su vuelo, ahora parece navegar con la brisa que sopla desde el este, se comentaba entre senadores. No obstante, Berenice, sabedora de las murmuraciones que su presencia y ascendencia sobre Tito generaban, mantenía su dignidad y gracia con un aplomo inquebrantable. Su relación con el hijo del emperador no se construía sobre la ambición de poder por sí mismo, sino a partir de una compleja mezcla de afecto, respeto mutuo y, sin duda, un entendimiento profundo de las dinámicas de poder de la corte romana. Con cada decisión influenciada, cada política sutilmente ajustada, Berenice y Tito se aventuraban aún más en un terreno desconocido, uno lleno de promesas y peligros a partes iguales. La corte imperial, con sus lealtades cambiantes y sus juegos de poder, observaba con una mezcla de admiración y recelo la creciente influencia de Berenice, una muestra de que incluso los más poderosos podían encontrarse navegando en aguas moldeadas por manos invisibles. Y así, entre los muros centenarios de Roma, la historia de Tito y Berenice se iba tejiendo como un tapiz de complejos patrones. Un recordatorio de que el poder, ya sea obtenido por nacimiento, conquista o persuasión, siempre encontraba su camino en los corazones y mentes de aquellos dispuestos a ejercerlo, a cualquier precio. Por si fuera poco, en el corazón de Roma, el aire estaba cargado de murmullos y especulaciones. Unos rumoreaban un embrionario culto a un nuevo dios, Mitra, mientras que otros objetaban la pertinencia del hijo del emperador. Tras el retorno triunfal de Tito de la Judea conquistada, su figura heroica, una vez celebrada por las masas,
comenzaba a verse envuelta en un velo de dudas y cuestionamientos por su propio pueblo. No era la valentía ni la estrategia militar de Tito lo que suscitaba discusión entre los ciudadanos, sino la sombra de la ambición, un reflejo que parecía oscurecer sus laureles de victoria. El Foro Romano, siempre un hervidero de actividad y conversaciones, se había convertido en el escenario principal donde los ciudadanos expresaban sus inquietudes. Ha regresado con el brillo de la gloria en sus ojos, pero ¿quién puede decir que no busca brillar más que el mismo Vespasiano? Se escuchaba comentar entre patricios. Las preguntas pendían en el aire, cargadas de una suspicacia que crecía con cada rumor. Las tabernas y las plazas estaban llenas de debates acalorados sobre el futuro de Roma, bajo el liderazgo de la dinastía Flavia. Tito, ese hombre de conquistas, ¿mantendrá su lealtad al emperador o buscará reclamar el trono para sí mismo? Se preguntaban en voz alta los más veteranos, entre tragos de vino, sin poder disimular el temor a un periodo de tremenda inestabilidad, como había sucedido con los errores de Nerón y la pugna por la púrpura entre Galba, Otón, Vitelio y el propio Vespasiano. No obstante, entre el tumulto de voces críticas, había quienes defendían vehementemente al sucesor. ¿Acaso no es natural que un hijo siga los pasos de su padre y que aspire a superarlo en gloria? Roma necesita líderes fuertes, y Tito ha demostrado ser uno de ellos, replicaban los jóvenes optimistas, convencidos de la lealtad y virtudes de Tito. ¿Tú qué piensas?, le preguntó uno de aquellos muchachos inquietos al recién llegado Jacob. El amado por Dios, con su indumentaria griega, permaneció en 1900. Silencio y se retiró. Mientras tanto, Tito, plenamente consciente de las conversaciones que se tejían en torno a su persona, optaba por el silencio y la acción. Sabía que los rumores y las especulaciones eran, en parte, el precio de su éxito. Con la mirada puesta en el legado de su padre Vespasiano y en el bienestar del imperio, decidía cada día dar pasos firmes hacia la consolidación de su posición, no como un usurpador, sino como un digno sucesor y protector de Roma. A medida que el tiempo pasaba, la habilidad de Tito para navegar las turbulentas aguas de la política romana se hacía más y más evidente, demostrando que su lealtad a su padre y a Roma estaba más allá de cualquier ambición personal. Sin embargo, en aquellos días de regreso y gloria, en las calles de la ciudad que controlaba el mundo conocido, el futuro parecía tan incierto como el vuelo de las aves sobre el foro, y solo el tiempo revelaría el verdadero carácter y destino del hijo de Vespasiano. En uno de esos días de rumores y entregas a la pasión, el emperador César Vespasiano Augusto había convocado a su hijo Tito para celebrar una reunión en los salones del Palacio Imperial en Roma. Allí discutirían los siguientes pasos en la campaña militar en Judea, y pondría a prueba, una vez más, la lealtad de su hijo. El sol poniente iluminaba la estancia proyectando sombras alargadas sobre los apuntes de Flavio Josefo y los mapas desplegados encima de la mesa, destacando el contorno de una fortaleza enclavada en una meseta rocosa, Masada. «Heme aquí, padre, heme aquí», saludó Tito con pleitesía. «Tito, hijo mío», comenzó el emperador con voz grave y reflexiva, «las fortalezas de Maqueronte y Masada se yerguen como bastiones inexpugnables en el desierto, desafiando nuestra presencia en Judea. Sus resistencias son legendarias y sus posiciones estratégicas son de gran importancia para la estabilidad de la región. ¿Qué opinas sobre emprender la conquista de estas fortalezas?». Tito, con la mirada fija en el mapa de Judea, meditó por un momento antes de responder. «Padre, ambas fortalezas representan un desafío sin igual en nuestra campaña en Judea. ¿Tú qué piensas, Josefo? Conoces la zona mejor que nadie». Flavio Josefo se vio en la necesidad de tomar partido, una vez más, y continuar demostrando su lealtad al imperio. Era consciente de que la toma de ambas fortalezas supondría el fin definitivo de los que una vez fueron sus hermanos, pero no tenía alternativa. Sus terrenos áridos y escarpados ofrecen protección natural a sus defensores, y la resistencia de los ocupantes seguramente sea feroz. Sin embargo, su conquista enviaría un mensaje definitivo de la supremacía romana en la región y garantizaría vuestra autoridad sobre Judea. Vespasiano asintió con gesto reflexivo, comprendiendo la importancia estratégica y simbólica de ambas fortalezas en el panorama de la guerra en Judea. «Entonces preparemos nuestras legiones para los asedios»,
declaró Vespasiano con voluntad. Nuestras victorias allí serán el golpe decisivo que asegurará nuestra hegemonía en la zona y reafirmará el poder de Roma sobre toda la región. Con la decisión tomada, el emperador y Tito pusieron en marcha los preparativos para la siguiente fase de la campaña militar, situando al legado Lucilio Vaso, antiguo prefecto de la flota Classis Ravenate, al frente de la nueva provincia de Judea y otorgándole el mando de la Legión Décima Fretensis para que se encaminara hacia Maqueronte y Masada, con el firme propósito de conquistar las fortalezas, aniquilar a todos los usurpadores y asegurar la completa dominación romana en Judea. Tiempo después, mientras la luna llena resplandecía sobre la ciudad, bañando los antiguos edificios y las sinuosas calles con una luz plateada, Tito y Berenice se encontraban en una terraza privada del palacio, lejos del bullicio de la ciudad, disfrutando de la tranquilidad que solo la noche podía ofrecer. Berenice, con su vestido de lino blanco, se acercó a Tito. Sus ojos radiaban una mezcla de admiración y anhelo. Él, con su porte noble y fuerte, la miraba con un deseo que pocas veces mostraba en público. Las suaves caricias de la brisa nocturna jugaban con el cabello de Berenice, creando una atmósfera llena de magia. «Esta noche es perfecta», susurró Tito tomando la mano de Berenice. Ella asintió percibiendo el calor de su toque electrificar su piel. «Nunca había visto la luna tan brillante», agregó ella intentando contener su excitación. Decidieron pasear por la terraza, disfrutando del paisaje iluminado. «Siempre sabes cómo hacerme sonreír», dijo Berenice acercándose aún más a él. Tito, con su mirada fija en los ojos de Berenice, tomó un profundo aliento. «Berenice, no hay lugar en el mundo donde prefiera estar que a tu lado». Ella lo miró con ojos llenos de cariño y gratitud. «Tú eres mi refugio, Tito, el único que entiende mi alma». En un brusco movimiento, Tito rodeó la cintura de Berenice con sus brazos y la acercó a él. Sus corazones latían al unísono, creando una sinfonía de lujuria en la quietud de la noche. Sin decir una palabra más, Tito inclinó su cabeza y rozó los labios de Berenice con los suyos. La dulzura de su contacto dio paso después a una oleada de fuego y una danza de lenguas en constante movimiento. Las manos de Berenice encontraron el camino hacia el fuerte pecho de Tito. El hijo del emperador la rodeó con sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Sus manos comenzaron a explorar con ternura, recorriendo su espalda, memorizando cada curva y cada gemido. Berenice, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada, dejó que las sensaciones la envolvieran. Era el principio del éxtasis. Finalmente, Tito la levantó en sus brazos llevándola suavemente hacia un rincón más íntimo de la terraza, donde podían contemplar el futuro que les aguardaba. Berenice se desnudó frente a él, sintiéndose completamente amada y deseada. Él se desarmó por completo. Giró bruscamente a Berenice en dirección contraria y la hizo mirar hacia la inmensidad de Roma mientras acercaba su miembro viril a sus glúteos y agarraba sus senos desde atrás. Ella se revolvió y se encaró a su amante. Se mordió el labio y con un leve empujón le sentó en un banco de mármol. Tito se encomendó a Príapo, dios del instinto sexual, y se dejó llevar por completo. Berenice se sentó sobre él y comenzó su vaivén, mientras él se dejaba poseer por aquella mujer que le hacía sentirse vivo. Los gemidos de Berenice se escucharon en los jardines del palacio. Ella lo sabía. No pensaba callar. Él pidió más violencia. Berenice no dejó de saltar sobre él salvajemente. Quería que todo el Palatino supiera que solo ella era capaz de llevar al hijo del emperador al orgasmo supremo. Cuando el primer rayo de sol rompió con la oscuridad, Tito y Berenice yacían juntos, con sus cuerpos desnudos entrelazados en un abrazo que no conocía límites. La promesa de un nuevo día traía consigo el fortalecimiento de una pasión que no había dejado de crecer en la mágica noche de Roma. Mientras tanto, ajena a la próxima invasión a Israel, Roma vibraba con la energía de su gente mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo de ámbar los majestuosos edificios y las amplias calles. En una de esas arterias de la ciudad, entre el bullicio y la mezcla de voces, una figura solitaria y taciturna deambulaba con aspecto de sombra errante. Cneo Bíbulo,
Un antiguo legionario romano que había visto sus días de gloria en las legiones romanas, ahora se encontraba perdido en la rutina común de los ciudadanos. Había sido marcado de manera indeleble por aquella jornada fatídica en el asedio de Jerusalén. La pérdida de sus dedos y el enfrentamiento con aquel guerrero judío cuya valentía solo igualaba su destreza, habían dejado una huella no solo en su cuerpo, sino también en su orgullo, ahora convertido en un resentimiento ardiente. Su destierro de la milicia lo había hecho ir de un lado a otro, negándose a dedicar su vida a labrar tierras o vender animales. Su destino era la legión, pero ahora, sin poder sostener un gladius con su mano, estaba incapacitado. Todo lo que había logrado en su vida se vio reducido a la nada, y su única compañía día y noche era el vino y un recuerdo que seguía ardiendo en su mente: el rostro de Jacob.